El síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes es una enfermedad ocular idiopática poco común. Presenta un comienzo agudo y generalmente ocurre en mujeres de mediana edad, aunque en un amplio rango, pudiéndose dar casos entre los 15 y los 50 años. La presentación de esta enfermedad en el sexo femenino es 4 veces más frecuente que en el sexo masculino. En más de un tercio de los casos, como pródromos, ha habido previamente un cuadro infeccioso, en general vírico. La mayoría de los casos tienen una afectación unilateral y si raramente se presenta un caso bilateral, suele ser asimétrico. Los pacientes suelen referir de manera repentina visión borrosa monocular indolora y fotopsias. Menos comúnmente refieren moscas volantes, escotoma paracentral y discromatopsia. En la retinoscopía encontramos numerosas manchas pequeñas, de 100 a 300 micrómetros, localizadas en el polo posterior a nivel del epitelio pigmentario retiniano, mal definidas, de color blanco grisáceo intenso, que respetan la fobia. De hecho, un hallazgo característico de este síndrome es una fobia con una apariencia granular de tono amarillo anaranjada y un reflejo opaco o menos intenso. También se puede observar edema de papila, como en este caso, en el que distinguimos una discreta borrosidad de los bordes papilares, presencia de halo peripapilar y disminución o pérdida de la excavación papilar. En un 50% de los casos también podremos ver una vitritis leve. La tomografía por coherencia óptica puede mostrar alteración de la unión entre el segmento interno y el segmento externo de los fotorreceptores y también lesiones retinianas externas en forma de cúpula. En el campo visual, la mancha ciega suele estar agrandada, con un defecto del campo temporal. En el estudio por autofluorescencia se aprecian manchas hiperautofluorescentes correspondientes a las lesiones que son visibles durante la inflamación activa. También se ha utilizado la autofluorescencia para demostrar lesiones subclínicas en pacientes que presentan apariencia granular foveal únicamente. La angiografía fluoresceínica muestra una sutil hiperfluorescencia temprana de los puntos, con aumento de la tinción tardía. Se pueden observar fugas en la pared de los vasos y también tinción tardía de la papila, tal como se aprecia en la imagen de la derecha. La angiografía con verde indocianina es muy característica, mostrando las lesiones hipofluorescentes en mayor número y tamaño que las observadas clínicamente con oftalmoscopía o con autofluorescencia, tal como podéis apreciar en estas imágenes. El electrorretinograma muestra una amplitud de onda A reducida transitoriamente y pueden presentarse anomalías en la electrooculografía y en los potenciales evocados visuales. El tratamiento por lo general no es necesario, debido a que la enfermedad presenta una recuperación progresiva y los síntomas y signos comienzan a mejorar espontáneamente en la mayoría de los casos entre 2 y 6 semanas. Dejando a menudo signos residuales sutiles. En casos raros es necesario tratamiento para la neovascularización coroidea. El síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes es una enfermedad aguda, suele ser autolimitada y las recurrencias son raras, presentándose estas de manera ocasional en el 10% de los casos. El pronóstico visual es excelente.